Para mí es un honor poder participar en esta mención, en la maestría en gerencia social. Y a todos ustedes, por su tiempo, vamos a intentar compartir algunas experiencias de los temas de desarrollo económico local, en particular los vinculados al financiamiento de las iniciativas de desarrollo económico y dentro de estas, específicamente la herramienta Procompite. Para empezar, quisiera decirles también que estoy ligado un poco a estos temas desde hace varios años atrás. Trabajé bastante tiempo a una ONG en la ciudad de Cusco, en el centro Huampoma de Ayala, encargado del programa de desarrollo económico que teníamos ahí, dando capacitación y asistencia técnica a gobiernos locales y gobiernos regionales del sur en estos temas, ¿no? Entonces, he podido seguir de cerca en los últimos 12 años cómo se han ido dando las políticas de fomento al desarrollo económico a nivel país, ¿no? Entonces, dentro de eso es el contexto mayor en el cual les voy a hacer la exposición de ese tema vinculado a la herramienta Procompite. Bueno, vamos a tener 4 grandes momentos en la exposición. Uno primero vinculado a los antecedentes y el contexto, es decir, cómo es que esta herramienta Procompite, que se da en el marco de una ley, surge, en qué momento y de qué manera está aportando o no a las iniciativas de desarrollo económico que muchos gobiernos locales y regionales vienen implementando. Entonces, vamos a hablar un poquito de antecedentes y contexto para ubicarnos en el tema. En un segundo momento vamos a entrar de lleno a la normativa Procompite, la ley 29337 y su reglamentación, que está vigente y que es un poco la parte central de la exposición, ¿no? Luego vamos a mirar algunos resultados que se dieron hacia el año 2012 y a enero del 2013, resultados de la aplicación de esta ley, de esta herramienta Procompite, para finalmente terminar en un nivel de conclusiones, recomendaciones y agenda pendiente que permita mejorar la aplicación de esta herramienta Procompite, ¿no? He querido darles todo ese ciclo para no quedarnos en el tema normativo y de reglamentación, porque finalmente esa información la vamos a encontrar en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Acá simplemente vamos a hacer un resumen, sino más bien de lo que se trata es analizar y entender la importancia de esta ley en el marco de una política de fomento al desarrollo económico local. O sea, creo yo, y lo entenderán luego, que antes de esta ley era otro el mundo del desarrollo económico local y después de esta ley es otro. De hecho, es la herramienta más potente, a mi juicio, que se ha dado en estos últimos años y que permite realmente asignar presupuesto a las políticas y a las acciones priorizadas de desarrollo económico local. Lo entenderán luego al final de la exposición por qué digo esto. Eso es un poco la secuencia que seguiremos. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, los antecedentes y el contexto. Definí entrar al contexto del tema a partir del tema de descentralización. Es por eso que, un poco mirando los balances sobre el proceso de descentralización que se hicieron desde el ex Consejo Nacional de Descentralización, que funcionó hasta hace unos años atrás, la Secretaría de Descentralización, y algunos informes de proyectos como el caso del proyecto PRODES, Pro Descentralización, encontramos pues varias políticas dentro de lo que es la descentralización. Y una de ellas que fui recogiendo tiene que ver con esto que dice promoción del desarrollo económico sostenible y descentralizado para garantizar la equidad e inclusión social. Esta política se planteó en el marco del proceso de descentralización y si revisamos un poco los balances de los diferentes años, desde que se hacen los reportes de descentralización, vamos a encontrar que recién en los últimos 3, 4 años esta política se va aterrizando en instrumentos concretos, como esta ley Procompite, que finalmente es ya aterrizar una apuesta por la descentralización que se dio hace varios años. Otro elemento central es el tema de las normas vinculadas a la promoción del desarrollo económico que se dieron a partir de, digamos, de la reforma constitucional al capítulo 14 de la Constitución Política relacionado al tema de descentralización. Ese es el gran paraguas que, digamos, cambia el escenario del desarrollo económico local por los años 2001-2002, ¿no? Donde se empieza a dar toda esta efervescencia del tema, ¿no? A partir de la modificatoria de la Constitución, también hay otras leyes que van dando cuerpo y van otorgando funciones en los temas de desarrollo económico, como es la Ley de Base de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en particular la Ley Orgánica de Municipalidades, que se promulga en el año 2003. Ahí también es necesario hacer un alto, ¿no? La promulgación de esta Ley Orgánica de Municipalidades marca un hito en las políticas de fomento al desarrollo económico productivo.
Antes de esa ley, efectivamente no se tenía mucho, eran muy pocas las municipalidades que asumían esta función, igual los gobiernos regionales, y después de la ley orgánica de municipalidades, para el caso de los gobiernos locales, es que esta ley establece competencias y funciones específicas, que seguramente ustedes lo verán en algún momento, lo habrán visto ya, que permiten pues que efectivamente se implementen políticas de fomento al desarrollo económico, ¿no? Estas políticas que hablaron seguramente con Paco Alburquerque en torno a políticas territoriales, ¿no? A su vez, surge el año 2008 las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, la herramienta Procompite, que es tema de esta exposición, y a partir de la ley 29337, que es la ley que la crea, y su reglamentación, ¿no? Hay que aclarar que si bien la ley se dio el año 2009, la reglamentación se dio ya el año 2010. Y en realidad la ley empezó a funcionar el 2011 y el 2012. Ya les diré una de las hipótesis que tengo de por qué se retrasó tanto. Pero fue así como esta ley comenzó a implementarse. Bueno, otros temas importantes son, por un lado, el tema de inclusión social, que obliga a la implementación de políticas territoriales, ¿no es cierto?, donde los gobiernos subnacionales juegan un papel importante para ir corrigiendo esas disparidades territoriales que se ven a nivel de los diferentes municipios y territorios del país. Eso, pues, supone también algunos avances en la implementación de estas políticas. Se ve que el soporte político de los temas va en aumento. O sea, hace 10 años atrás, en las regiones del interior del país y en las municipalidades era poco lo que se hablaba de estos temas de desarrollo económico local. Hoy día están en la agenda y van a ver que hay recursos importantes que están moviendo en torno a esto. Quizás no lo están haciendo todas las municipalidades aún, pero ya un buen número lo viene haciendo. Y el soporte político que dieron las autoridades fue un punto clave para eso, ¿no? Probablemente toda esta efervescencia centralista hizo que los gobiernos locales, las autoridades empezaran a ver el tema y le dieran mayor importancia. También se ve que progresivamente se van formando más cuadros técnicos especializados. Así como ustedes están en esta mención, yo recuerdo que había por lo menos como 4 o 5 instituciones a nivel nacional con programas importantes en temas de diplomados en gestión del desarrollo económico local, ya con varias ediciones que han ido generando cuadros en las diferentes regiones que han ido asumiendo estas gerencias, estas instancias de desarrollo económico local. Recuerden que al ser un tema nuevo, no era tan fácil al inicio encontrar profesionales para estas áreas. O sea, las municipalidades y gobiernos regionales pueden encontrar fácilmente, digamos, personal ligado al tema de obras de infraestructura, pero menos personal en esa temática. Entonces eso también creo que fue importante para generar los cambios que se están dando en algunos lugares del país, ¿no? Pero junto a esto, a que los gobiernos locales y gobiernos regionales van asumiendo el soporte político, en los últimos 4 o 5 años surge y se va agudizando la dificultad relacionada a la implementación de mecanismos de financiamiento de los gobiernos subnacionales. ¿A qué se refiere esto? El SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, no es el instrumento adecuado y de hecho no permitió que muchas de esas iniciativas de fomento productivo se puedan realizar, ¿no? Entonces, el 2008, haciendo una reflexión sobre esa realidad, es que surge esta ley Procompite. De hecho, antes del año 2008 se aprobaron una serie de proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, pero que fueron luego observados y fueron en muchos casos desactivados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes saben que el Sistema Nacional de Inversión Pública está orientado a hacer un sistema de certificación de proyectos, pero de proyectos de inversión pública. Y en el caso de proyectos de desarrollo económico, desarrollo productivo, nos encontramos con iniciativas que no son necesariamente inversión pública, sino que califican como inversión privada, inversión de productores, de empresarios. Esa distinción conceptual hacía que el sistema no tuviera pues los elementos necesarios para hacer un real análisis y se estuvieron, digamos, forzando la aprobación de varios proyectos productivos en el marco del SNIF. Eso llegó a su límite el año 2008 cuando el ministerio empieza a hacer un seguimiento y efectivamente se encuentran varias irregularidades y se desactivan varios proyectos, ¿no? Un gobierno regional del centro, del sur un poco al centro del país, tuvo que deshabilitar como 3 proyectos y empezar un proceso de Procompite casi con 2 o 3 años de demora para poder utilizar esos recursos. Entonces, el SNIF no era la herramienta adecuada, entonces ahí surge la reflexión.
los proyectos productivos y de desarrollo económico no pueden ir vía SNIF en ese momento. Entonces hay que ver otra modalidad y surge la herramienta Procompite. Pero antes le estuvieron pasando y hubieron varios problemas, o sea, hubieron observaciones de parte del ministerio, en fin. Eso creo que es un tema central, porque actualmente si hablamos de desarrollo económico a nivel del país, en las regiones y municipios, además de que haya una falta de voluntad política, que cada vez es menos, se nota que las autoridades están poniéndole más fuerza al tema, todavía acá hay algunos vacíos. Sin embargo, este año también, el año 2012, en particular, la normatividad del SNIF se ha ampliado para abordar este tipo de proyectos. Entonces ahora van a ver que no solamente la herramienta Procompite en materia de esta exposición, sino les mostraré que hay otras posibilidades de cómo hacer que esas políticas de desarrollo económico productivo se hagan realmente proyectos de inversión pública o se puedan utilizar a través de recursos de inversión pública. Entonces hay una serie de elementos que luego comentaré, ¿no? Pero tomen en cuenta esa referencia central. Es un momento importante porque en estos años surge esa dificultad, ¿no? De hecho, el año 2008, antes de que saliera la ley Procompite, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió una resolución directoral que permitiera, digamos, un poco establecer algunos parámetros para la formulación de proyectos de inversión pública de apoyo productivo, que todavía no era un Procompite, pero permitía de alguna manera establecer algunos estándares, porque también hay que reconocer que se abusó de... Cuando no había esto, muchas autoridades en el marco del SNIF aprobaron proyectos que no tuvieron buenos resultados, también como otros que sí los tuvieron. Pero ya van a ver que eso es un tema que todavía se está recién, digamos, se está articulando y se va viendo un poco mayor claridad en los últimos años, ¿no? Otro elemento central que es importante que lo vean, y lo planteo acá en el contexto, es la importancia de las cadenas productivas o subsectores. En realidad, para que un proyecto, una iniciativa de desarrollo económico productivo en este país se haga viable, tiene que marcarse un enfoque de cadena productiva. Toda la legislación en términos de presupuesto público se ha generado en base a que el desarrollo económico se va a operar a partir de cadenas productivas. Por eso es que lo planteo como tema central. Eso también nos da muchos elementos. Ya no podríamos hablar de un plan de desarrollo económico local que no llegue a la priorización de cadenas productivas, porque si no lo hace, no tendrás la posibilidad de financiarlo. Entonces, ese tema es importante al momento de pensar el desarrollo económico y su presupuestación. Bueno, solo para recordarles y entrar al tema de Procompite, también quería mostrarles esta lámina, ¿no? Esto creo que ya la mayoría de ustedes conocen, cuáles son las categorías de gasto público, los gastos corrientes, los gastos de capital y los servicios de la deuda, para entender de dónde surgen estas iniciativas Procompite. Recordarles que los gastos corrientes pues, son destinados al mantenimiento o operación de los servicios que presta el Estado, ¿no es cierto? Mantenimiento y operación. Ahí tienen sus respectivas partidas, mientras que los gastos de capital son los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. En este caso están relacionados directamente a los proyectos de inversión pública, ¿no? Y los servicios de la deuda, que son los gastos destinados al cumplimiento de obligaciones. Esto es importante porque luego va a dar nacimiento a lo que llaman, desde el punto de vista de presupuesto público, las modalidades de ejecución del gasto público. Desde el Sistema Nacional de Presupuesto se entiende pues que en la ejecución de las acciones del Estado con fondos públicos debemos diferenciar bien claro entre una actividad y un proyecto de inversión pública. ¿De acuerdo? Esas son las dos grandes modalidades. Los que trabajan en la administración pública lo saben, ¿no? Una actividad es toda acción del Estado que se financia con gasto corriente, ¿no es cierto?, de la lámina anterior, y que tiene las siguientes características. Es permanente y continuo en el tiempo. Representa la producción de bienes y servicios de una entidad que se llevan a cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones, ¿no? En fin, por ejemplo, el servicio de recojo de basura. Eso es parte de gasto corriente, es una actividad que se hace de manera permanente, ¿no? El servicio de entregar partidas, qué sé yo, de nacimiento, algún documento de la municipalidad, también se hace de manera permanente, entonces es una actividad, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos un proyecto de inversión pública, que tiene que ver con la acción del Estado, ¿no es cierto?, que se financia con gasto de capital y es toda intervención limitada en el tiempo, es decir, que tiene un inicio y tiene un final, ¿no es cierto? Tiene un inicio y tiene un final. Por ejemplo, la construcción de una vía, la construcción de un parque, ¿no es cierto?, tiene un inicio y un final. Y normalmente al finalizar se va a convertir en una actividad. Construyes el parque y al final tienes que hacer el mantenimiento respectivo. Entonces pasas a utilizar recursos de gasto corriente para su mantenimiento y operación, ¿no? Entonces,
Eso es un proyecto, ¿no? Eso es importante diferenciar así de manera rápida esos conceptitos. Igual en la presentación está más detallado para llegar a esto que es, digamos, un primer eje de la presentación, que es importante mirar esta lámina con un poco de detenimiento. Como les dije anteriormente, habiendo recordado un poco lo que es el gasto corriente y el gasto de capital, que son las modalidades de financiamiento, tenemos que con gasto corriente podemos desarrollar actividades, ¿no es cierto? Y en el marco del desarrollo económico local, dentro de esas actividades, ¿qué podíamos hacer? Los programas de capacitación y asesoría empresarial, la organización de ferias, las pasantías, en fin, todo eso se puede financiar y de hecho se financia con gasto corriente, ¿no? Vía una actividad. Mientras tanto, por el otro lado con gastos de capital, existía anteriormente solamente la posibilidad de proyectos de inversión pública, pero en el marco del desarrollo económico local y de acuerdo a la legislación vigente tenemos dos opciones. Tenemos la posibilidad de utilizar recursos de inversión pública, porque recuerdan que gastos de capital son inversión pública, a través de lo que son los proyectos de inversión pública o a través de la ley Procompite. Hoy día nos vamos a focalizar en la ley Procompite. Sin embargo, quiero mostrarles esto para que ustedes vean que hay otras posibilidades. O sea, actualmente, creo yo, no he visto un escenario más favorable en los últimos 12 años en cuanto a la posibilidad de utilizar recursos de inversión pública desde los gobiernos subnacionales para las iniciativas de fomento productivo. Revisemos un poco. A nivel de proyectos de inversión pública, aquellos que tienen que ver con la generación de bienes públicos o fallas de mercado, tenemos actualmente vigente una directiva relacionada a proyectos de inversión pública en el marco de una resolución directoral, que es la 009-2012, que fue modificada hace poco, en el mes de diciembre del año pasado, ¿no? Que está orientada a generar lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública de apoyo al desarrollo productivo, así se llama, esa resolución. Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública de apoyo al desarrollo productivo. Esta resolución permite entonces la formulación de proyectos de desarrollo productivo en el marco de una serie de criterios y parámetros que te dan en esa resolución que pueden, digamos, utilizar recursos de inversión pública, que hace tiempo no lo había. O sea, recién en el 2008 sale una primera resolución, pero no con la fuerza necesaria. Esa resolución del 2008 se actualiza el año 2012, a mediados del año 2012, julio del año 2012, y en diciembre nuevamente sale esa resolución en el marco de lo que el gobierno llamó el SNI productivo y que fue un reclamo que se estuvo escuchando por mucho tiempo. Ustedes habrán escuchado hablar mucho del SNI productivo. Justamente cuando suceden todos los acontecimientos en la zona del BRAE, en la convención en Cusco, se convence una vez más y se empieza a generar una serie de directivas de apoyo al desarrollo productivo, complementarias al Procompite. Si se dan cuenta, es otra directiva, que se está utilizando poco, sí es cierto. Que algunos lo están utilizando, sí, pero todavía de manera muy timorata. Ya hay la posibilidad de utilizar esa resolución. Porque en muchas partes del país el problema no es recursos en las municipalidades y en los gobiernos regionales. El problema es que tú puedas destinar de esos recursos una cantidad a las iniciativas productivas y de desarrollo económico local. Antes de estas directivas no lo podías hacer. O sea, tú tienes el gobierno, la Municipalidad Provincial de Charati en la convención con casi 400 millones de soles de presupuesto al año, pero que tuvo que forzar hasta el año 2007-2008 la formulación de proyectos de inversión pública y que tenía dificultades para dinamizar y entregar este tipo de proyectos productivos. Entonces, el problema era tener una normatividad que te ayudara. Entonces, en ese marco surge esta directiva, que es una de las que está vigente, pero que también hay otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, vinculadas, hace poco, también más o menos en diciembre o enero salió una directiva de focalización de intervenciones para el desarrollo productivo que se enmarca en una política del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero que también permite que los gobiernos locales y regionales puedan asignar recursos a este tipo de proyectos productivos, con una serie de parámetros más orientados a esa resolución del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También existen directivas especiales en torno a proyectos de turismo. O sea, el tema turismo tiene su propia directiva y sus propios contenidos para la formulación de proyectos de inversión pública. El tema de riego. Entonces, de lo que se trata es que si hemos entendido claramente lo que hablamos con Paco Alburquerque, y ustedes lo habrán oído hace unos días atrás, hace un tiempo atrás, en relación a todo lo que hay que hacer para promover el desarrollo económico productivo, esos esfuerzos, esos conceptos y esa política se va a aterrizar en una serie de instrumentos. Es decir, ustedes tienen que mirar como una caja de herramientas todas las posibilidades que hay y ver cuál de ellos puede servir
para fomentar el desarrollo productivo y para aterrizar sus políticas desde el punto de vista del presupuesto público. ¿De acuerdo? O sea, por eso quise presentar esto antes. O sea, Procompite es parte de todo este engranaje que actualmente existe. ¿Qué es el que más se está utilizando? Probablemente sí, pero que existen otros instrumentos que todavía actualmente no se está dando mucho énfasis, ¿no? Inclusive, les cuento, conozco dos municipalidades, una en Ayacucho, la Municipalidad de San Juan Bautista, y el gobierno y la Municipalidad Provincial de Espinar en Cusco, que desarrollaron un proyecto vinculado a la mejora de los servicios públicos de promoción del desarrollo económico y del empleo. En realidad, si ustedes revisan la Ley Orgánica de Municipalidades, van a encontrar que es uno de los servicios públicos que brindan las municipalidades y el gobierno regional, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la promoción del desarrollo económico local y del empleo, así lo llama la ley. Entonces, perfectamente viable que tú pudieras formular un proyecto de los que hay en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, vinculado al mejoramiento de tu capacidad de gestión para la prestación de ese servicio público. ¿De acuerdo? Entonces, en el marco de fortalecerte, de mejorar tu entidad para prestar el servicio público, se han formulado algunos proyectos de esa naturaleza. En el caso del proyecto de Espinar, ellos, por ejemplo, están formulando su plan de desarrollo económico, están formulando su plan agropecuario y, en fin, una serie de instrumentos más que lo están haciendo con inversión pública, porque se ha justificado en el marco de las competencias que tienen de prestar el servicio público de promoción del desarrollo económico. Y dentro de eso, pues también hacen desarrollo económico productivo porque les permite dotarse de los instrumentos para asumir esta función. Entonces, como verán, hay una serie de instrumentos y una serie de posibilidades que hay que ir cogiendo y ver cuál de ellos se va adecuando para que haga realidad esas políticas de desarrollo productivo. Entonces, la Municipalidad de San Juan Bautista también hizo lo mismo, planteó una serie de instrumentos, ¿no es cierto?, para fortalecer su oficina, su área, planteó el tema de formación y capacitación del personal y de operadores privados para que puedan orientarse a mejorar el servicio público de promoción del desarrollo productivo. Entonces, también eso se marca dentro de esta normativa, pero hay que aclarar algo. Antes de la fuerza que tuvo el tema del SNI productivo, llamado en general a todos estos instrumentos, el año 2012, a algunos lugares era un poco complicado formular proyectos de mejoramiento del servicio público. Pero ya el año pasado se ha encontrado mucha más flexibilidad y una serie de directivas que van dando soporte a esto. O sea, el SNI productivo como tal no existe. Yo entiendo el SNI productivo más bien como un conjunto de directivas de diferentes sectores, de turismo, de riego, de productivos, en fin, que están orientados a dinamizar el desarrollo económico productivo. Son directivas por sectores, sectoriales, que tú las puedes utilizar, ¿no? Acá tenemos directivas vinculadas a turismo, vinculadas al MIDIS, vinculadas al tema de riego, ¿no es cierto? Entonces, ese es el abanico de posibilidades que se tiene. Por lo tanto, entendamos pues que las modalidades de financiamiento desde los gobiernos regionales o locales para la promoción del desarrollo económico productivo tiene todo ese abanico de posibilidades, ¿ya? Y dentro de eso también, ya desde el año 2008, tema de la exposición, se ha dado con fuerza la herramienta Procompite, que a diferencia de los proyectos de inversión pública, está orientado directamente a lo que son los bienes privados, a superar esa dificultad que el SNI te planteaba, ¿no es cierto? No puede entregar infraestructura productiva o no puede entregar equipamiento para un negocio rural a una familia, porque eso ya es un bien privado, no es un bien público. Eso lo puedes hacer ahora vía la ley Procompite, ¿no es cierto?, que es la ley 29337, ¿ya?, que es tema de nuestra exposición. Pero esta primera parte no quería centrarla directamente en la herramienta Procompite, sino más bien en mirar el abanico de posibilidades que nos dan y que en realidad hay que estar metido ahí para ver qué alternativas tiene uno de encontrar financiamiento para las acciones de desarrollo económico productivo. Muchos gerentes de desarrollo económico, especialmente en la sierra y la selva, están metidos en esto, entonces están viendo cómo van armando cosas, ¿no es cierto? Entonces la idea es hacer un esfuerzo complementario entre estos instrumentos. No siempre se puede, pero es lo ideal, ¿no es cierto? A veces también se contraponen estos instrumentos y los límites y las diferencias entre esos no están tan claras, ¿no? Quizás una de las diferencias centrales tiene que ver con lo que dice acá, ¿no? Esto está orientado a bienes privados y lo otro a bienes públicos. Bienes públicos o fallas de mercado. Dentro de eso veremos cuáles son esas fallas de mercado, luego les voy a comentar. Pero en general ese es el primer abanico de posibilidades de financiamiento de iniciativas del que se tienen, ¿no? No olvidemos el tema de gasto corriente. En las ciudades, en los municipios más urbanos, la fuente de financiamiento y la modalidad de ejecución será a través de actividades.
no necesariamente vía proyectos de inversión pública. O sea, se destinan recursos, se formulan actividades y se ejecutan actividades, que es más sencillo que un proyecto en términos de el proceso y los tiempos que lleva, pero ya es una actividad permanente. Entonces, los municipios más urbanos utilizan mayor porcentaje de actividades y las municipalidades y gobiernos regionales más rurales utilizan para los temas de desarrollo económico local más instrumentos como Procompite o proyectos de inversión pública, que tienen un inicio y un final. Por una razón sencilla, los municipios rurales no recaudan, casi tienen muy pocos ingresos, a diferencia de los urbanos que recaudan y eso les permite también realizar algunas acciones más allá de la transferencia de recursos que les hace el gobierno central, ¿no? Entonces, ese es el escenario. Como verán, gran parte de esos instrumentos, tanto Procompite como los proyectos de inversión pública, están orientados para las zonas de la sierra y la selva del país, o ciudades de la costa que tengan, digamos, zona de sierra, ¿no es cierto? Porque se sustenta en un principio la presencia de fallas de mercado o la presencia de productores en determinados niveles de pobreza, ¿no es cierto? Entonces, son instrumentos más orientados hacia eso, lo que no quita que no se puedan usar en ciudades urbanas, se pueden usar con determinados parámetros. De hecho, en ciudades como Cusco, Puno lo usan en la zona más urbana, pero con determinadas peculiaridades, ¿ya? Entonces, siendo eso el principal, digamos, una de las cosas más importantes de esa primera parte, que me gustaría que quede claro, voy a pasar a algunas aclaraciones acá en torno a lo que se dijo antes, ¿no? Del bien público y del bien privado, que se dijo en esta parte. Bueno, solo recordarles, ¿no? Un bien privado se encuentra, es cuando está disponible para ser consumido por un número limitado de personas, ¿no? Alguien se compra una manzana, nos hemos comprado una bebida, pues yo la compro, la consumo solo, me ha costado, entonces limita el consumo al resto. En cambio, un bien público es aquello cuyo consumo no limita las posibilidades para el resto de personas, ¿no? Las vías públicas, el semáforo, el alumbrado público, que pasaremos todos por ahí y la luz no me va a alumbrar menos que al otro, o sea, va a servir para todos. En cambio, el bien privado tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? Es exclusivo y no hay la posibilidad de consumirlo de manera compartida en general, ¿no es cierto? Entonces, esa es una distinción importante, porque en eso se sustenta lo anterior, que tiene que ver con Procompite, bienes privados y bienes públicos vía proyectos de inversión pública.